sois un poquito cabroncetes, tengo que decirlo. Porque no será casualidad del tema del que hoy hablamos. ¿De qué hablamos hoy, Sergio? ¿De qué? ¿Cómo crear un backup de la civilización? ¿Tendrá casualidad algo que ver, Espi, con lo que pasó el otro día? Poco cabrón. ¿Qué ha pasado? Espérate, que pasan muchas cosas, tío. Si fue contigo, tío, hablando de backups. Que me robaron la mochila con el ordenador y el disco duro. Pues mira, y ahora... Claro, nada es casual, como diría una persona que... Ya. ¿Tú crees, Jesús Callejo, que tiene algo que ver esto con lo... Hombre, a ver, en el disco duro de Fran y Zuzquiza tiene que haber secretos de Estado, secretos inconfesables y secretos prohibidos. O sea, que no me extraña que haya sido una sustracción totalmente meditada y deliberada. Sí, y muchos podcasts, Espi. La persona que se ha llevado mi ordenador y mi disco duro tiene ahí para escuchar... ¡Buah! Pero vamos, hasta aburrirse. Bueno, persona por llamarle algo. Ya, lo que sea. Y están todos los episodios de Mindfax. ¿Te imaginas que de repente escribe un día y dice, que soy yo? Que yo me lleve... Que me he hecho fan. Eso, tu ordenador. Pues oye, si estás escuchándome, aparte de que eres un... Me voy a callar. Eso, devuélveme mi ordenador y escucha Mindfax, ¿vale? Que somos muy majos y te vamos a querer igual. Yo no, pero mis compañeros sí. Venga, arrancamos. Tampoco es ni rico. Sí, para correr a gorrazos. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de consejos que tu madre te da para que no te roben el ordenador por la calle, no te dejes la mochila... Bueno, pues eso le pasó a un servidor. Alberto Espinosa, y tú estabas delante cuando pasó. Sí, es la mayor demostración de lechón que he visto yo en mi vida, pero de los tres que estábamos allí. Pero vamos. Auténticos lechones, tío. Vamos. Jesús Callejo, ¿cuánto nos queda por aprender en esta vida, Si es que, mira que... Bueno, todos son aprendizajes, experiencias, retos y pruebas. Así que si no aprendemos de esta, volveremos a repetir otra vez el robo. Sergio Cordero, además de... además de ayudar a la financiación de mi ordenador nuevo, que no es el caso, ¿a qué van destinados los fondos conseguidos por Mindfax en este trimestre? Pues este trimestre vamos a hacer un crowdfunding para comprar un ordenador nuevo a Fran. No. Vamos a donar, como siempre, a buenas acciones y estamos colaborando con Médicos Sin Fronteras, que, por cierto, gracias a la exposición de mediática de Jesús Callejo, nos contactó para agradecernos personalmente esta actuación que estamos haciendo. ¿Esto y animar... Yo? Sí, siempre hay sorpresas en Mindfax. Sí. Nos contactaron directamente para agradecernos la labor y para seguir animando a los oyentes a que nos escuchen y que si quieren personalmente hacer donaciones también a título personal para Médicos Sin Fronteras, pues son más que bienvenidos. O sea que estamos haciendo el bien y nos están escuchando. Nos escucharon y me escribieron al correo de mi página web para darnos las gracias y para decirnos que ellos están siempre a nuestra disposición para cualquier cosa que queramos colaborar con ellos. Tú, mira qué nivel. Bueno, pues oye, esto ya me anima el día. Hoy en Mindfax vamos a intentar hacer un enorme backup, una gran copia de seguridad, no solo de nuestros discos duros, sino de toda la historia de nuestro planeta. Claro, Sergio, pero esto ¿se ha calculado de cuántos megas, gigas, teras estamos hablando? Si queremos hacer una copia de seguridad de todo lo que ha ocurrido en la Tierra durante toda su existencia, esto no cabe en un disco duro portátil de estos de los que llevamos nosotros. Se ha calculado y luego te contaré que toda la información que se ha hecho en la historia de la humanidad cabe en una caja de zapatos. ¿Qué dices? Ahora, de qué está ahí en esa caja de zapatos lo hablaremos luego. Pero sí, es necesario no ser tan arrogantes como para pensar que siempre vamos a estar aquí y necesitamos una copia de seguridad por si acaso metemos la pata y hacemos que la humanidad pues se autodestruya o incluso podría ser algo accidental como una tormenta solar. Como una mochila olvidada debajo de una mesa. Tenemos que tener un plan B un restaurante. Por si algo pasa. Sí. Y los que sean usuarios de informática saben que el concepto de backup es tener un repositorio de los datos guardados para caso de emergencia y nuestro deber es hacer lo mismo para el caso de que nuestra humanidad tenga problemas.
Alberto Espinosa, ¿qué harías tú si te dieran una caja de zapatos y te dicen este contiene todo el conocimiento de la humanidad, no solo de la humanidad, sino de todo lo ocurrido en el planeta, en toda su historia? ¿Qué harías tú con eso? Yo no sabría qué hacer. ¿Con la caja de zapatos? Sí. Debajo de la cama, tío. ¿Verdad? Vamos. El sitio más seguro. Pero ¿no cotillarías algo? ¿No mirarías ahí? Hombre, sí, claro, joder, miraría todo. Es que yo me todo lo que perdería. pudiera. Ya. Empezaría por la A, a ver ¿Sí? hasta dónde llego. Árbol. No, algo habrá antes. Algo habrá, no sé. Almendra. Abeto. Abeja. Sí, ¿no? Claro. Y así empezamos con todo. Jesús Callejo, necesitamos una mente preclara que nos ayude a desentrañar todo lo que hay en esta caja de zapatos. ¿Qué harías tú si tuvieras toda la historia, todo el conocimiento, toda la existencia del planeta en tus manos? Jesús, ¿por dónde empezarías? ¿Por dónde empezaría para conservarlo, te refieres? No, para conservarlo debajo de la cama de Espi, eso ya lo he dicho. Pero para consultarlo... Ahí está el problema. Una cosa es la información y otra es el mecanismo para acceder a esa información, ¿vale? Si hablamos de una información que está grabada en un registro imperecedero, como puede ser la piedra, pues bueno, ahí está. Lo que pasa es que hace falta muchos pedruscos, muchos pedrolos para eso, ¿no? Si tenemos mucha información, pero para acceder a ella necesitamos la electricidad, pues aviados estamos, que es lo que suele ocurrir ahora. Tenemos muchísima información, pero para acceder a ella, si no tuviéramos electricidad, pues de nada nos sirve. O sea, sí, un apagón y fuera, ya está. ya está. Tenemos una caja de zapatos, muy bien. Tenemos todo el conocimiento del pasado, del presente y posiblemente del futuro. ¿Y qué? Entonces, el problema de almacenar toda esa información y acceder a ella es en qué soporte lo hacemos para que se preserve en el tiempo. No solo para que lo podamos consultar aquí y ahora, sino decir, bueno, ¿y mi nieto va a poder consultar esto? El riesgo, que ahora tenemos muchísima información y es verdad que toda esa información, y Sergio nos comentará pues, la cantidad de mecanismos y de soportes que hay, pero para acceder casi siempre necesitamos algún mecanismo también tecnológico, puntero, y casi siempre a través de la electricidad. Así que mal vamos, ¿no? Pasa con las cintas de vídeo, pasa con los discos y pasa con cualquier libro digital que tú tengas en un, pues eso, bueno, pero eso no quita que no haya habido soportes con conocimiento, ciertos ejemplos que hayan sobrevivido años, siglos, incluso milenios y que llegan a nuestros días. ¿Cuáles ¿no? son los que han sobrevivido? Muchos han perdido. ¿Cuáles son los que se han perdido? Vamos a empezar perdiendo, vale. porque son pues sistemas de almacenaje muy perentorios. Pues en fin, todo lo que se haya escrito en papiros, todo lo que se haya escrito en manuscritos, casi todo lo que se haya escrito en pergaminos. Cuando digo todo, no me refiero a todo, evidentemente, pero sí posiblemente un 80% de toda la información. 80% te estoy hablando. Todo lo que se haya escrito en papel, todo lo que se haya escrito en madera. Es decir, todo aquello que con el tiempo se va deteriorando, se ha destruido. ¿Qué es lo que ha permanecido? Pues lo que está, por ejemplo, en paredes, sean pinturas rupestres, sean abrigos rocosos, sea petroglifos, lo para que esa información es muy escasa, o sea en tablillas de arcilla, por ejemplo, en la biblioteca de Nínive. Y eso es un poco curioso y paradójico también, porque cuando se empezó a hacer toda una biblioteca inmensa, ¿no?, de todo el conocimiento que había acumulado hasta el siglo VII a.C., que había ya mucho conocimiento acumulado. Claro, ¿no? sí, sí. Que es la biblioteca de Nínive, o sea, había mucha información. Bueno, en Mesopotamia, en la actual Irak, se sabe que esta biblioteca era la de Asurbanipal, uno de los reyes míticos que tenía atesorado en su capital, y ahí había de todo, ¿no? Desde leyes, reglas administrativas, libros, poemas, todo lo que te puedes imaginar. Y eso se hizo todo en tablillas de arcilla, ¿vale? Estamos hablando de unas 30.000 tablillas de arcilla como mínimo no cabe que se una caja de encontraron zapatos, ¿eh? a partir del siglo XIX, cuando Henry Layard, en fin, uno de los grandes arqueólogos, empezó a descubrir todo aquello que había. Pero ¿por qué se ha preservado tanto? Porque en principio una tablilla de arcilla, bueno, pues también es como un bien que se puede estropear o deteriorar con cierta facilidad. Pero, y aquí vienen un poco los guiños del destino, hubo un incendio en el año 612, antes de Cristo también, que destruyeron Nínive y destruyeron, por supuesto, el palacio junto con su biblioteca, tanto los babilonios que llegaron por allí y los medos. Ya sabes, las clásicas invasiones de la época. Sí. Al incendiar todo aquello, también se incendiaron estas tablillas de arcilla. Pues al incendiarlas... A tomar por saco, ¿no? No. Se endurecieron. Y se preservaron. Se cocieron. Como... Claro. Pues te digo que es un guiño del destino. Si hubiera estado en otro soporte, ese incendio en el 612
nos hubiera privado de toda esa información. Entre ellas, esa información, por ejemplo, es la epopeya de Gilgamesh. Está considerado como el primer poema o la primera obra escrita literaria de toda la historia, donde se habla, en fin, de este rey de Uruk que estuvo buscando, por cierto, el elixir de la eterna juventud, ¿no? De la inmortalidad. Bueno, pues los mitos de la creación, de los héroes, de los dioses, los himnos, los poemas religiosos, todo eso se ha preservado gracias a que esas tablillas de arcilla quedaron cocidas por el incendio que sufrió, por esa devastación. Bueno, lo cuento esto un poco como idea de que no todo, por desgracia, ha podido pasar. Bueno, luego muchas de ellas destruidas en el sentido que estaban rotas, pero bueno, se pueden componer como si fuera un puzzle, no hay ningún problema. Pero todas las tablillas de Nínive, todas esas tablillas de Subarnipal, todo lo que se ha encontrado en esta zona de Babilonia, toda esta zona donde florecieron culturas como la Sumeria, como la Acadia, como la Babilonia, pues gracias a eso tenemos ahora muchísima información. Y luego estaba el otro recurso, que en aquella época es muy curioso porque, claro, es mucho más laborioso, que son aquellas personas que memorizaban textos y los transmitían de forma oral de generación en generación. ¡Jo, qué paliza, ¿eh? Es una paliza hasta que se puso por escrito. Claro. Bueno, la Odisea o la Ilíada, antes de que se pusiera por escrito, ya sabes que Homero está considerado como un rapsoda, como un aedo, que realmente sería la palabra técnica, que eran personas que memorizaban textos completos, que luego recitaban y que con el tiempo se pusieron por escrito con distintas modificaciones porque cada uno añadía algo. Claro. De hecho, de Homero se dice que no era exactamente una persona individual, sino que más bien era un colegio, ¿sabes?, de rapsodas, que eran los homéridas, que iban recitando este tipo de textos precisamente para que no se perdiera la memoria de ese pueblo, porque cuando tú pierdes la memoria del pasado glorioso, a veces y épico, evidentemente pierdes todo un poco toda tu historia, la consistencia claro. de tus principios y de aquello en que tú te apoyas, porque ya sabes que normalmente todos este tipo de pueblos se apoyan en gestas memorables, en gestas heroicas, y a veces haciendo participar a héroes, a dioses o semidioses. Pero bueno, con independencia de eso, está claro que estaban aquellos que repetían los textos hasta que fueron copiados en su momento. Y ahí entraríamos ya un poco pues, en el mundo de los monjes copistas, de los scriptorium ya en la Edad Media. Que esto es una manera de hacer copia de seguridad de todo también, claro. Exacto. Ya no solo que esté escrito y no hablado, sino que haya varias copias que vayan circulando, que se mantenga un poco... ¿no? Exactamente. A ver, es que ese era el miedo que había en estos pueblos. Me mueve la cabeza Espinosa como diciendo, mira, Frank, qué listo. Mira, claro, pero ¿cómo crees que empiezan los contacuentos? Eso. Los contacuentos no empiezan para divertir a un poblado o a los niños para contarle historias de miedo y de monstruos. Los contacuentos están para recordar aquello que no debe ser olvidado. Y ahí empiezan. Y a base de repetición, pues poco a poco, eso se fue transmitiendo, ya te digo, de generación en generación. Y evidentemente, con todas las modificaciones lógicas que se iban haciendo, añadiendo y quitando, también en función del periodo político religioso que estuviera. Pero eso es lo que había. Y de hecho, a día de hoy, todavía sigue habiendo bibliotecas humanas. Bibliotecas humanas que contienen... No todo, evidentemente, toda la información. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el último que pudo haber contenido en su cabeza toda la información disponible, es decir, tanto científica como humanística, pudo haber sido Leibniz. Leibniz fue una de esas mentes preclaras que tenía un cabezón considerable y que sabía prácticamente de todo. Newton sería otro de ellos. A partir un segundo, de ahí... tengo que hablar con... Un segundo, Jesús. Tengo que hablar con Sergio y con Espi. En votación rápida. ¿Es Jesús Callejo una biblioteca humana? Sergio, ¿tú qué opinas? Es un Leibniz revivido. Yo también. O sea, lo de cabezón no le aplica, pero lo de saberlo todo sí. ¿Y Espinosa, tú qué opinas? Absolutamente. ¿Verdad que sí? Ya os digo yo que no, así que... Bueno, ya hemos vuelto de hablar de lo nuestro. Jesús, continúa con lo tuyo, por favor. Bueno, conclusión. Que me refiero que en todas las culturas siempre ha habido gente que memorizaba este tipo de relatos, de epopeyas, de himnos, de cuentos, para transmitirlos. Están, pues eso, antes de llegar los monjes copistas, estaban los aedos, los rapsodas, los bardos, por ejemplo, celtas. Estaban, pues dentro de la tradición védica de la India, también muchísimos monjes que se sabían los Vedas enteros. Cuando digo los Vedas es que estamos hablando de miles y miles de versos o de párrafos o de escritos o de páginas. Entonces, eso es muy interesante un poco tenerlo en cuenta porque incluso dentro del mundo musulmán, que ya estamos hablando del siglo VII, ya de nuestra era, también están los hufaz. Los hufaz, que son los memorizadores del Corán, o sea, que te reciten de pe a pa esos 6.000 versículos, es decir, 600 páginas del Corán. Hay gente que a día de hoy te lo hace. A día de hoy, que tenemos mecanismos para conservar eso. Imagínate en aquella época donde sabías que no había otra forma de conservarlo. Por lo tanto, la memoria
se activa mucho más. Ya sabes que las habilidades que uno tiene siempre están en función de las necesidades que tienes también en ese momento. Si tú sabes que esa información va a pasar al olvido, tú ya te encargas de recordarla y evidentemente elegían a las personas más adecuadas. De hecho, hay películas un poco donde se rememora todo este tipo de cosas que recomiendo y que me imagino que tú habrás visto alguna, Fran. Seguro. A ver, dispara. Disparo. Mira, hay una que es muy, bueno, para mí me llama mucho la atención, que es la de el libro de Eli. El libro de Eli, que es una película relativamente reciente, no sé si la habéis visto. Buenísima. La habéis visto, ¿no? Buenísima. Denzel Washington, ¿no? Un gran libro. Exactamente, Denzel Washington, en fin, que lleva siempre un libro, que es la Biblia, en fin, muy codiciada, porque en aquella época conseguir un libro, y en concreto la Biblia, ¿no? Que es el libro de los libros más codiciado, bueno, pues al final hay un momento de sorpresa muy interesante. O la de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Fahrenheit novela, también, sí. Pero luego se hizo película. Buenísima. Al final, ¿os acordáis? Precisamente los bomberos intentan destruir todas aquellas bibliotecas y al final se convierten en los hombres libro. Cada uno. Claro. Que es que cada hombre es un libro en ese caso. Entonces, está el hombre Moby Dick, está el hombre de la República, está el hombre de la Ilíada, está el hombre de los ensayos, los poemas o de la Biblia incluida, ¿no? Bueno, eso es muy llamativo porque, a ver, no deja de ser una distopía, pero una distopía que podría ser verdad, porque si en algún momento ocurre una destrucción y hay que hacer un backup, por una parte lo podemos hacer en mecanismos físicos y sólidos, pero estoy convencido que volveríamos otra vez a las bibliotecas humanas. Habría gente por su especialidad, y también, a ver, acuérdate, por ejemplo, los sabbats, este tipo de personas, ¿no? Que tienen unas capacidades increíbles, intelectuales, aunque luego tienen defectos en otro tipo de cosas, pero intelectuales, por ejemplo, Kim Peeks, no sé si habéis oído hablar de él, Kim Peeks, que murió en el año 2009, y era un sabbat que inspiró a Rain Man, la película de Rain Man. También buenísima. ¿Tampoco la has visto, Fran? La de Twin Peaks y esta también buenísima. Pues este hombre, visto, tío? Sí, este hombre memorizó 9.000 libros. Buenísima. 9.000 libros. ¿Cuántos? 9.000. Incluyendo diccionarios, todas las obras de William Shakespeare, etcétera, etcétera. O sea, hay gente, seres humanos, no extraterrestres, que tienen esa capacidad. Bueno, yo creo que Fran ya está copiando ahí la cantidad de películas que tiene que ver como deberes. Están todas vistas. Bueno, con esto termino. Me refiero que ahí está un poco este pasado que no es tan lejano como nos podemos imaginar, sino que al final, como ves, lo que va a perdurar es aquello que no quede en papel, en madera o en un elemento fungible, y los seres humanos siempre tendremos la posibilidad de preservar ese conocimiento humano. O, si nos vamos ya a la parte mística, acordaros de los registros acásicos. Dentro del mundo budista e hinduista se habla de unos registros acásicos, es decir, de una biblioteca donde está todo contenido, donde se pueden acceder a través de ciertos mecanismos espirituales, y que ahí estaría contenido no solo todo el pasado y presente de nuestra humanidad, de nuestro planeta Tierra, sino de todos los planetas habitables en nuestro sistema solar. Así que, para que veas, ahí lo dejo, si algún día encontramos la conexión directa para estos registros acásicos de los que tanto se hablan. Yo el problema que tengo, Espi, ya no es solo que no vea las pelis, sino que luego no las recuerdo. O sea, se me borra el disco duro, me olvido. Pues hay que hacer backup. ¿Tenéis una memoria para estas cosas? Yo os admiro, de verdad. O sea, es que de verdad... Hay películas que he visto, que no sé qué he visto. Sí. No miento. A ver, Sergio Cordero, explícanos lo que decías antes. Todo el conocimiento de la historia de nuestro planeta, ojo que no digo humanidad, digo planeta, cabe en una caja de zapatos. Claro, cuando ha dicho Jesús lo de los soportes que pueden recogerlo, yo me he imaginado una caja de zapatos llena de cordones y los cordones escritos por los dos lados como si fuera la chuleta de un estudiante Me gustaría más que fuera una caja de esas de galletas danesas, tío. ¿Te imaginas los hilos, tío? De las de lata, de esas. Eso. Tu cajita de galletas danesas de mantequilla. Uy, pero más o menos es igual de grande, ¿no? Sí, yo creo un poco que más pequeña, ¿no? Igual cabe solo. Sí, la de los pisos, Pues sí, si compilamos bien esa información en el formato que luego os voy a comentar, cabría todo. Probablemente en una caja de galletas danesas, yo creo que también. Entonces, eso sería glorioso. Tu abuela teniendo en casa todo el conocimiento del mundo. Eso es. Y unos dedales. Eso me recuerda también a la gran serie Los Informáticos,
donde había alguien que tenía una caja que era el Internet y todo el Internet estaba en una caja. Vamos por esa línea más o menos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo podríamos guardar todo en un mismo sitio? ¿Cómo es posible eso? En primer lugar, tenemos que tener una copia de seguridad para nosotros mismos, porque en un mundo tan divisivo, donde la guerra está presente, donde no sabemos si la inteligencia artificial se va a liberar de sus cadenas y nos va a exterminar a todos, bien haríamos en guardar una copia de seguridad de lo que nos ha hecho civilización hasta ahora. Y deberíamos empezar, sin duda alguna, por alguna de las especies más amenazadas, que son las especies vegetales. En un mundo de cambio climático, donde estamos teniendo los problemas que estamos teniendo, alguien ha tenido la luz de al menos ir haciendo un pequeño silo de todas esas semillas de especies que están en peligro de extinción. Entonces nos desplazamos a uno de los sitios más interesantes, sin duda, del mundo, 78 grados latitud norte, en Longyearbyen, el archipiélago de Svalbard, en Noruega, que me perdonen nuestros oyentes noruegos. La pronuncia perfectamente. A mí me ha sonado fenomenal. Sí. Estamos en el asentamiento civil permanente más al norte del planeta, allá donde la noche dura 4 meses y donde por ley no se puede nacer y no se puede morir. ¿Cómo? Como lo estás escuchando. No se puede nacer porque no hay maternidad preparada para partos y está prohibido morir, ya que el permafrost impide que los cuerpos se descompongan, con lo cual podría haber virus de los antiguos cadáveres circulando por todos lados. O sea que si te vas a morir es ahí, un te sitio mandan. muy, muy extraño, muy hostil, muy silencioso y muy alejado de la vida mundana. Y eso lo hace perfecto para lo que queremos. Y lo que queremos es tener un sitio de retaguardia, un sitio de salvedad para algo tan importante como puede ser la vida vegetal. Y así tiene ahí como un invernadero enorme. Una especie de arca de Noé del reino vegetal. Es la famosa bóveda global de semillas. Que bueno, no deja de ser un edificio de hormigón que se creó por parte del gobierno de Noruega, donde todos los países del mundo pueden guardar las semillas de sus plantas autóctonas, de tal modo que siempre tengan una salvaguarda para el caso de que alguna se pierda. Y ha pasado, luego lo vamos a comentar. Entonces esto es una especie de catedral por el aspecto de hormigón y de acero, donde las semillas se están guardando a menos 18 grados constantes. Y se ha elegido ese sitio también porque si hubiese un fallo de electricidad, el propio permafrost que rodea al edificio lo mantendría a menos 4 constantemente, incluso sin electricidad. Es decir, mira. Un backup eléctrico natural. De tal modo que esas semillas en condiciones normales deberían sobrevivir hasta 20.000 años. 20.000 años ya solo metiéndolas ahí. 20.000 años. Bueno, tenemos tiempo. Entonces, suficiente como para pensar que no nos hayamos destruido dentro de esos 20.000 años y alguna de esas semillas no haya desaparecido debido al cambio climático o a la sobreexplotación a la que estamos sometiendo a la Tierra. En realidad esto funciona como una especie de Airbnb de las semillas, porque esto no pertenece a la ONU ni a ninguna organización, sino que cada país lleva sus propias semillas y ahí se depositan. Noruega es la dueña de la instalación. Hay un fondo, digamos, una ONG que se llama el Crop Trust, que es quien paga los gastos operativos, pero las semillas pertenecen al país que las envió. Y estamos hablando de que ahora mismo alberga más de 1,2 millones de muestras, es decir, que ya está muy desarrollado. Cada muestra tiene aproximadamente 500 semillas. Pues estamos hablando de cientos de millones de semillas individuales. Es la colección de diversidad más grande del mundo. ¿Y por qué lo necesitamos? Bueno, pues cualquiera podría pensar si hay semillas en todos los campos y en todos los supermercados. Pues no, la agricultura moderna está tendiendo cada vez más al monocultivo. Por poner un ejemplo, hace 100 años en Estados Unidos había 500 variedades de lechuga, 400 de tomate, 300 de maíz, y el 90% de esa variedad ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el supermercado precisamente lo que demanda es cultivos que aguanten mucho tiempo y que sean económicos de producir. Y eso hace que se vayan relegando aquellos cultivos, aquellas semillas que sean menos viables económicamente. Esto es peligrosísimo porque, claro, lo que estamos haciendo es eliminar biodiversidad completamente. Entonces necesitamos tener ese backup de reino vegetal que podría valernos en caso de una catástrofe natural para poder replantar de nuevo el mundo si es que algo pasara y nos quedáramos... se me ocurre, como en otra película que esta sí que espero que hayas visto, que es Interstellar, donde el mundo se queda, bueno, pues sin esa biodiversidad y casi solo puede cultivar maíz y apenas eso. Entonces, ya hemos tenido un caso en el cual un país ha tenido que acudir a la cápsula del tiempo de semillas
para utilizarlo mucho antes de lo que estaba previsto. Y en este caso concreto estamos hablando de Siria. En Siria había uno de los bancos semillas más importantes del mundo, que se llama Icarda, pero recordáis que hace poco hubo una guerra civil tremendísima y bueno, pues este banco de semillas fue destruido por el fuego cruzado. Se quedó absolutamente inaccesible y la colección pues corría el peligro de perderse. Entonces, en 2015 se retiró por primera vez del banco de semillas una serie de cajas de seguridad donde llevaron las semillas vía Marruecos y Líbano para plantar, cosechar y multiplicar y volver a tener un fondo de semillas propio dentro de Siria. Entonces, o sea, que hicieron su propia copia de seguridad de lo que ya tenían allí. Sí, porque efectivamente. ¿Sí? Ha sido la primera vez que ese banco de semillas ha tenido utilidad en la guerra civil de Siria. Pero claro, nadie nos asegura que no pueda pasar a Noruega, Dios no lo quiera, lo que ha pasado en Siria, ¿no? Que se destruya este gran... Es cierto que se ha elegido esa localización porque esto está todavía como a 500 kilómetros de la tierra firme noruega. Está en un archipiélago muy lejano, o sea que realmente tiene muy pocas papeletas para ser terreno de batalla. Por eso también se ha elegido, porque está absolutamente inaccesible y tiene ningún interés económico. Sin embargo, no solo ha sido elegido este sitio para preservar las semillas, sino que podríamos equivaler al hardware, ¿no? Al hardware vegetal, sino que hemos alojado también algo que pensamos que es muy importante en el siglo XXI, y es todo nuestro software, toda la tecnología. Se ha creado... ¿Cómo que nuestro software? Sí, el software en el cual se ha desarrollado la civilización en el siglo XXI se ha realizado un backup gigante que se llama Arctic World Archive, que lo que se ha hecho es llevar todo el software que tenemos en GitHub, que es, como todo el mundo, la gente que nos escucha sabe, donde se guardan los repositorios de software libre en Internet, pues todo eso se ha llevado a una localización cercana donde está este arca de semillas y se ha guardado de un modo también muy curioso, porque ¿a que no sabéis en qué formato está guardado todo el software mundial, incluyendo el código fuente del Linux, incluyendo el código fuente de Bitcoin, incluyendo todas las bases de datos y programas de software libre? ¿Que no sabéis en qué formato se ha guardado? Yo he puesto en .zip o .rar, todo comprimido. Pues mira, se ha guardado en rollos de plata fotosensible, en anhuro de plata, como se guardaba en las antiguas películas. ¿Qué dices? Sí. Esto es una empresa noruega que ha desarrollado esta tecnología que se llama Pickle, y ha pensado cuál es el soporte más duradero que hemos tenido hasta ahora. Porque aunque pensemos que los discos duros, las cintas duran mucho, la vida de un disco duro que está en funcionamiento son 5 o 7 años. Es muy poco. Entonces hay un coste recurrente de volver a migrar datos que conlleva energía y que conlleva un esfuerzo y un desgaste que la película fotográfica no tiene. Tenemos películas de más de 100 años que se ven perfectas. Entonces Pickle lo que ha hecho es reinventar el concepto. Utilizan estos rollos de película fotosensible sobre el cual son unos rollos mejorados, ¿eh? No es una película cualquiera. Es la misma tecnología, pero muy reforzada. Y ahí no se graban imágenes directamente, se graban datos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Pues con códigos QR microscópicos. Millones de códigos QR supermicroscópicos, cuadro a cuadro, en metros y metros de esa cinta. Y esto convierte datos digitales, que son magnéticos eléctricos, en datos visuales, que son físicos. Digamos que los ceros y unos se convierten en manchas. Colores, color negro, color blanco. Entonces es un código binario, pero visual. ¿Por qué es fundamental esto? Porque esto hace lo que llaman que sea agnóstico tecnológicamente. Imagínate que dentro de 500 años un arqueólogo del futuro, después de la debacle de la humanidad, encuentra un disco duro de 2024 o de 2025. No podría hacer nada con él, porque no tendría ni el controlador, ni el sistema operativo, ni el voltaje exacto de la electricidad, no sabría nada. Pero si encuentra un rollo de película de este estilo, solo necesita 3 cosas: sol o luz, una lente para aumentar lo que se encuentra allí y ojos o una cámara. Entonces, esto es tremendamente resiliente al paso del tiempo y es mucho más sencillo para poder desentrañar. Oye, pero ¿y esto no se puede velar esto? No puede... No se vela. Esto ya viene, por así decirlo, revelado. Y además es un sistema autocontenido. El sistema autocontenido quiere decir que el manual de instrucciones para hacer el reproductor está impreso en el propio medio. Dentro del propio medio está también impreso cómo crear la máquina, que sería la lámpara de película, para poder verlo. Y esto hace... Le han puesto unos folios ahí fuera, un albarán común. Esto hace que la vida estimada de estos rollos supere los 500 años, entre 500 y 1000 años. Entonces, bueno. Es una forma de guardar en todo este código
sobre el cual se ha generado esta civilización tecnológica, en concreto todo el código open source, que sería como una biblioteca de Alejandría de la programación. Entonces, fíjate, Jesús. Respondiendo a tu... Claro, un arca de la memoria de la humanidad. Respondiendo a tu pregunta de si se ha medido, efectivamente, en 2020, el 2 de febrero de 2020 se midió. ¿Cuánto pesaba, entre comillas, todo el conocimiento informático de la humanidad? 21 millones de terabytes de datos. Es decir, esos son unos cuantos discos duros, ¿eh? En este caso se hicieron en rollos de película. 186 rollos de 1 kilómetro de longitud cada uno. O sea, que serían decenas de kilómetros de código si desenrolláramos. Y me imagino que se va actualizando, porque claro, cada año hay muchísimo más información que se va acumulando. Lo interesante de esta bóveda del conocimiento mundial es que también parece que están archivados toda la información de distintas instituciones, bibliotecas sobre todo, y sobre todo de todos aquellos libros que están digitalizados. Y entre ellos y entre ellas, esas bibliotecas o esos archivos, está el archivo secreto del Vaticano. Sí, el Vaticano está colaborando activamente con este tipo si de esto es verdad, todo ese secreto que dicen que tiene el Vaticano, donde no todo el mundo o todos los investigadores pueden acceder a él, pues a lo mejor aquí también está precisamente para que se preserve para el futuro de la humanidad la cantidad de revelaciones que todavía están por descubrir dentro de ese archivo del Vaticano, que posiblemente ellos también tendrán su backup en el archivo del Vaticano. Lo que pasa es que la diferencia de esta película fotosensible es que no necesita electricidad, y los backups que están tanto en la Biblioteca del Vaticano como en las grandes bibliotecas de las distintas universidades del mundo, me imagino que a día de hoy todavía siguen necesitando ese dispositivo eléctrico para poder desencriptarla. Y ese es el gran problema. Es decir, cómo utilizar algo que no sea la piedra y que no necesites la electricidad. Y bueno, y de momento, como bien decía Sergio, la película fotosensible es lo más adecuado dentro de todas las mentes pensantes que se les ha ocurrido para que esta memoria de la humanidad persevere. Y además, fíjate en qué lugar, en Svalbard. Es decir, otra vez también en el mismo lugar donde estaría, por una parte, la bóveda del fin del mundo, como también la llama a todas las semillas, y por otra parte, a esta bóveda del conocimiento mundial, donde estaría pues la parte escrita y no la parte vegetal. ¿Qué contraseña le pondrías tú, Espi, al archivo secreto del Vaticano para guardarlo? Un 2, 3, 4. Claro, Vaticano 1, 2, 3, 4. O contraseña. Que esto creo que pasó hace poco en el Louvre, ¿no? Que parte del robo del Louvre era porque la contraseña era Louvre o algo así. Sí, con L mayúscula. Pues a lo mejor Vaticano con B hay que ponerle. Claro. Pero, Sergio, ¿hay algún sistema? Antes hablabas de la duración de los discos duros de 5 a 7 años, que sí, depende de la tralla que les des. Pero ¿hay algún sistema que dure más de esos 500 años que duran estas cintas? Algo que digas, esto no va a fallar nunca. Esto es 100% infalible. Tenemos varios. Microsoft está implementando un nuevo proyecto que se llama Proyecto Sílica y que nos retrotrae también a una película que esperamos que hayas visto, Fran, que es la épica película Superman de Richard Donner de 1978. Buah, ¿has visto? Es posible que la haya visto, pero no me acuerdo. Bueno, pues Christopher Reeve, tío. Sí, Christopher Reeve haciendo de Superman. Creo que nunca habrá un Superman mejor. No. Pues Christopher Reeve llega como Clark Kent / Superman al Ártico y tira un cristal verde al hielo para crear su fortaleza, ¿no? La fortaleza de la soledad. Y allí él, como opera con los ordenadores de Krypton, es mediante la introducción de varias varas transparentes en una consola donde se ve el holograma de su padre, que es Jor-El, y que le cuenta la historia de cómo se ha perdido ese mundo kryptónico, ¿no? Entonces, ya anticipaba esa película Superman que se podría en algún futuro guardar datos en el vidrio. Pues bueno, os puedo decir que en aquel momento Superman tenía razón y que la ciencia ficción se ha rendido a la ingeniería. Y Microsoft, con la Universidad de Southampton, ha creado un proyecto que se llama Proyecto Sílica, y la premisa es fundamental, que es intentar utilizar la piedra, como bien ha dicho Jesús, pero una piedra refinada, no la piedra de las cavernas, sino la piedra más pura y refinada que existe, que es el vidrio de sílice fundido, ¿vale? Entonces este tipo de vidrio, que es óptico y mineral, no sería electrónico, pues tiene una serie de ventajas brutales al respecto de los diferentes medios que tenemos de almacenamiento actual. Como he dicho antes, la nube en general, la nube se pudre. La nube tiene La nube se pudre, vaya titular. La nube se pudre, sí. Joder. Cuando alguien sube una foto a la nube se piensa que va a quedarse ahí eternamente flotando en un servidor. No.
La nube son básicamente discos duros girando, con ruido, calor. Y si alguien ha tenido discos duros lo suficientemente en su ordenador, sabe que se acaban rompiendo. Cada 3, 5, 7 años los discos duros se acaban petando. Y necesitamos algo que sea mucho más eficiente que esa migración constante que tenemos que hacer y esos megavatios de energía que se gastan en migrar datos si queremos mantener todo ese conocimiento accesible durante mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí es donde hemos creado, gracias a Microsoft, este tipo de nuevo sistema de almacenamiento que lo que hace es escribir en luz en estos cristales, ¿vale? Lo que haría sería crear datos, pero no están en la superficie del cristal, sino están dentro del cristal, en la estructura interna del cristal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se utilizan lo que se llaman láseres de femtosegundo. ¿Y para qué es un femtosegundo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué creéis que es un femtosegundo? Bueno, pues para que os hagáis una de lo escasísimo que es temporalmente un femtosegundo es a un segundo lo que un segundo a 31,7 millones de años. La leche, o sea, es una porción de tiempo inimaginablemente corta. Tremendamente breves, ¿vale? Tremendamente breves. Tanto es así que no queman el cristal por calor, sino que lo que hacen es modificarlo por presión fotónica. Entonces, lo que hace es crear lo que se llama un voxel, que sería un píxel tridimensional, que tiene 5 dimensiones. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Esas 5 dimensiones son una coordenada X, que es la posición espacial, una coordenada Y, que también es la posición espacial, como si fuera dentro de un mapa, luego una coordenada Z de profundidad en el vidrio, el tamaño, que sería otra dimensión, por así decirlo, y por último la orientación del ángulo de la nanoestructura donde se ha escrito. Entonces, sumando esos 5 conceptos, hay un fenómeno llamado biorefrigencia, en el cual se crea un clima microscópico que polariza la luz de una forma específica y hace que tengamos una densidad de información brutal. Joder, chaval. Y sobre todo, que sea tremendamente resistente. A este tipo de dispositivos se le ha sometido a una tortura medieval absoluta. Ya se han creado pequeños cuadrados de 7 por 7 centímetros en los cuales ya se pueden grabar 75 terabytes, que sería el equivalente a unas 4.000 películas, o miles de millones de documentos PDF. Y aparte, como digo, son indestructibles. ¿Qué perrerías se le han realizado para ver si pueden aguantar o no? Pues lo que ha dicho Jesús antes de las piedras de arcilla. Las han cocinado a 1000 grados. Un disco duro, evidentemente, eso no lo soportaría. El papel no hablemos. El papel, como bien se sabe, por Fahrenheit se hace ceniza en los 233 grados centígrados. Bueno, pues el cristal salió absolutamente intacto. Los metieron en hornos microondas industriales. Nada, los datos seguían allí. En ollas a presión, los sirvieron en agua. Ahí seguían los datos. Los frotaron con lana de acero y herramientas abrasivas para ver si, alterando la superficie del cristal, se cambiarían los datos que están dentro del cristal. Pues nada, fue también ineficaz completamente porque los arañazos externos no importan, lo que importa es lo que hay dentro. Y por último, ya para blindarlos completamente para una apocalipsis total, se les sometió a un pulso electromagnético, que esto es lo que ocurriría en una guerra nuclear. Bueno, pues la explosión que generaría un pulso nuclear freiría todos los circuitos electrónicos. Nada, los cristales salieron ganadores absolutamente. Entonces estamos hablando de que este tipo de dispositivos teóricamente puede guardar los datos hasta dentro de 10 o 100.000 años. Inmortalidad en datos. Joder, eso en una cajita de arena, básicamente. Sí, en cristales. Sí. Ya de hecho, en la demostración de esta tecnología, Satya Nadella, que es como bien sabéis, el CEO de Microsoft, se subió al escenario y mostró un pequeño posavasos de vidrio. En ese posavasos lo que se contenía era la película original de Superman, que había sido creada otra vez en cristal y había cerrado el círculo perfectamente. Vaya sacada, ¿eh? Sí, señor. Qué bárbaro. Entonces, un bien por Microsoft y es, bueno, pues un formato de datos que podemos tener y que va a soportar cualquier tipo de catástrofe que le pueda ocurrir a la Tierra. Y ya se están utilizando. ¿Y esto es lo que decías de que cabe todo el conocimiento en una caja de zapatos? ¿Es este formato? No. Tengo todavía algunos formatos de almacenamiento más sorprendentes. A ver. A ver, hace poco me compré un teléfono móvil. Vale. Y todo orgulloso se lo enseñé a mi padre. Le dije, mira mi teléfono, mira qué chulo. Mi padre me miró con cierto desdén y dijo, mira, venme a vacilar cuando lo diseñes tú. ¿Sabes? No cuando te lo compres. Realmente haber comprado un teléfono móvil no tiene ningún mérito. Y efectivamente, así es. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de nuestros teléfonos, ordenadores. Incluso aunque te roben el ordenador, hay que estar orgulloso de ello. Pensamos que nuestra sociedad y nuestra civilización
ha tenido la maestría de la miniaturización, pero en realidad somos unos ingenuos, somos unos aficionados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos ha costado, o que llevamos 100 años mejorando, la propia naturaleza lleva más de 4.000 millones de años en este I+D. O sea, nosotros hacemos centrales de datos con tamaños de estadios de fútbol que consumen electricidad a manta, y la evolución ha creado algo tan importante como es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el sistema de información más denso, eficiente y duradero del universo. Entonces, en el propio ADN podríamos guardar, si fuéramos capaces de sintetizar ADN de forma, digamos, artificial, que ya se está haciendo, podríamos meter toda la información de la humanidad. Antes hablábamos de lo que era el software libre, ¿vale? Y ahora estamos hablando de toda la información de la humanidad que se ha tasado en 33.000 zettabytes. 33.000 Eso ya no sé ni lo que es. No sé lo que es. Bueno, pues eso es una teras. forma de muchos teras, efectivamente. Voy a buscarlo a ver qué es un zettabyte. ¿Qué necesitaríamos para eso? Pues millones de servidores, millones de discos duros, millones de cintas y muchísimo terreno. Bueno, pues si todo eso pudiéramos secuenciarlo como si fuera ADN, estamos hablando de moléculas individuales con una densidad tan absurda que ni siquiera podemos procesar. Son esas cifras que muchas veces nos escapan, porque un solo gramo de ADN puede almacenar 215.000 terabytes, es decir, 215 petabytes. Si cogemos toda la información que existe en el mundo hoy en día, eso cabría en una caja de zapatos llena de ADN. Joder, qué barbaridad. Estoy viendo zettabyte 10 a la 21. Eso es una barbaridad de ceros, ¿no? Sí, un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Pues mira, ahí lo tienes. 33.000 zettabytes es todo el conocimiento humano hecho hasta el día de hoy. Películas, libros, pinturas, escritos, todo, absolutamente todo es lo que ocupa. Entonces, una caja de zapatos de ADN, porque claro, estamos hablando de que pasamos de digital, que es unos y ceros, a un sistema cuaternario de adenina, citosina, timina y guanina. Es decir, estamos multiplicando exponencialmente la capacidad de síntesis que tenemos. Y utilizamos, como os he dicho, ADN sintético, que es un material inerte. Parece, si tú lo ves, parece sal o un polvo blanco. No tiene nada. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Pues como estamos secuenciando genéticamente, con la máquina que lee esta química. Se traduce a unos y ceros y ya lo tiene. ¿Qué ventaja tiene este tipo de soporte? Pues no tiene consumo energético cero, aparte de ser tremendamente denso y pequeño. Podría estar debajo de la cama de Espi, nadie lo sabría, y ahí tendríamos todo el conocimiento humano durante cientos de miles de años sin aplicarle ni un solo vatio de energía. Joder, y tiene otra ventaja adicional. ¿Cuál? Los lectores van a estar siempre presentes en la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos de ADN. Con lo cual siempre va a haber máquinas de aquí a futuro si tenemos la capacidad para secuenciar ADN. Con lo cual tenemos interés en esa secuenciación de ADN y vamos a tener disponible ese tipo de herramientas. Y de hecho ya ha habido casos reales. Netflix sacó una serie que se llamaba Biohackers en cadenas de ADN sintético. Y Massive Attack, la banda de trip hop de Bristol, ya sacó en el 20 aniversario de su álbum Medsign, que es el más conocido de ellos, codificó el audio completo en ADN, lo metió en un spray de pintura negra mate y podías pintar con el spray en la pared y sería la biblioteca donde estaría contenido el disco. Buah, ya. No, y estaba pensando que igual te lo puedes hasta chutar, ¿no? Quiero aprenderme la biblioteca de Alejandría. Te lo metes en una inyección. Bueno, eso ya es un poquito más de ciencia ficción, porque no tenemos un todavía secuenciador de ADN. Claro. Pero podría ser una evolución futura en algún momento de la tecnología. Quiero aprender un idioma olvidado. Como en Matrix pasaba así. ¿Lo has visto, Fran? Sí. ¿La buena o las otras? Bueno, en realidad la buena es la primera, pero bueno, por eso tampoco es tan mal. En la primera ya se chutan conocimiento a través del como pincho. pilotar un helicóptero, nada, en cuestión de minutos. O el Kung Fu, ¿no? ¿Qué arte marcial era que aprendí? Sí, Morfeo aprendió Kung Fu en un momento. Todas. Pues eso, algo parecido. Oye, pero estamos dando por sentado una cosa, que es que nuestro planeta va a seguir adelante en el tiempo y el espacio, pero a lo mejor nos encontramos como Superman, que ha perdido su planeta y que tiene que llevar todo ese conocimiento a otro lugar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solventamos esto? Pues mira, cualquier ingeniero de datos... Porque no descarto el escenario de que nos carguemos el planeta en un futuro no muy lejano. Perfectamente. Con lo cual, Svalbard no nos va a servir de mucho. No, venga una invasión extraterrestre a poner orden
Sí. Y cualquier ingeniero de datos te diría que sigas la regla del 3-2-1. La regla del 3-2-1 es sagrada para los backups. Pues mira, salir corriendo. 3-2-1 es ten 3 copias de tus datos, 2 soportes diferentes, por ejemplo, un disco duro y un DVD, o disco duro y cinta, y una de ellas siempre debe estar off-site, que le llaman, que es fuera de tu ubicación física, porque si tienes todo en tu casa y se quema tu casa, de poco te ha valido. Entonces, efectivamente necesitamos al menos sacar una de esas bases de datos, uno de esos backups, necesitamos sacarlo fuera. Alguien lo ha pensado antes que nosotros, y por suerte ya se ha sacado una copia de gran parte del conocimiento humano fuera de la Tierra. Y aquí entra en escena una figura fascinante que se llama Noah Spivak, que es un emprendedor tecnológico que fundó la Arch Mission Foundation, con la inspiración de la novela, o mejor dicho, de la saga de novelas Fundación de Isaac Asimov. Es decir, vamos a crear un repositorio de todo el conocimiento, ¿vale? Para crear esa enciclopedia galáctica que Harry Seldon predice que va a caer en el Imperio Galáctico, y reducir los 30.000 años en la novela que se iba a tardar en reconstruir la civilización a solo 1.000, ¿vale? Bueno, pues esto ya se ha hecho. Ya se ha hecho. ¿Y dónde se ha hecho y cómo se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho en discos de níquel, ¿vale? Que son tremendamente potentes, son muy resistentes y pueden soportar cualquier tipo de perrerías, casi como las que hemos sometido antes a los cristales, ¿vale? Y este tipo de infraestructura que se llama nanofiche, que sería más o menos un disco parecido al tamaño de un DVD compuesto por 25 capas de níquel puro, se puso en una sonda de la cual ya hablamos aquí en Mindfax, y fue concretamente la sonda Bereshit. La sonda Bereshit fue un intento de la Agencia Espacial Israelí de aterrizar en el Mar de Serenidad en el año 2019. Hablamos de ellos en Mindfax. No recuerdo exactamente en qué programa, pero hablamos de ello. Y a bordo, dentro de la estructura, iba la primera biblioteca lunar de esta Arch Mission. ¿Qué pasó? Que la misión fracasó. La misión tuvo un problema en el motor principal, la nave cayó en picado y se destrozó contra la superficie lunar a 500 km por hora. Pero aquí viene el giro, y es que se cree que la biblioteca sobrevivió, gracias a que estas nanofichas de níquel eran tan abundantes, o sea, tan resistentes, perdón, se piensa que al ser el níquel un disco sólido de metal, la causa de la explosión no fue suficiente para fundirlo, y se cree que es el primer objeto arqueológico intencional en otro mundo. Pero hay algo más. Historia. Pero hay algo más. Como decía Steve Jobs, there's one more thing. One more thing. Y es algo que os va a sacar una sonrisa. Dentro de ese disco extra, Noah Spivak, sin decírselo a nadie, había añadido un extra. Ni siquiera se lo dijo al gobierno israelí. Dentro de las capas de níquel, atrapados entre resina epoxi, había miles de tardígrados deshidratados. ¡Vamos! ¡No! Sí, señor. En secreto introdujo de contrabando tardígrados deshidratados que están en criptobiosis ahora mismo, que pueden ser revividos. Simplemente hay que añadirles agua. Y cuando se supo, la prensa pues tuvo reacciones un poco locas, ¿no? Hemos contaminado la luna, hemos sembrado de vida. Y bueno, ya sabéis que nosotros sabemos que existe esa vida de tardígrados en la luna. Y les invito a nuestros oyentes, ese es el problema, que se han vuelto nazis. Es el único episodio que se llama así, Mindfax, tardígrados nazis lunares, podéis buscarlo. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Eso es como las rosas de Jericó, le echas agua y revive. Claro. Exactamente. Con lo cual que sepáis que ya hay una biblioteca lunar, que bueno, que fue el inicio de esta Arch Mission, porque hay otros planes mucho más grandes. Ya han conformado con Elon Musk que se va a llevar a Marte. ¿Vale? Ya se ha acordado que se va a llevar la misma biblioteca, que es una biblioteca que también contiene todo el contenido de la Wikipedia, la secuenciación del ADN de la humanidad, las mayores obras creadas por la naturaleza, un poco también como el disco de oro que iba a las Voyager, ¿no? Pero muy potenciado, porque ahora tenemos una capacidad de densidad de información muchísimo mayor. Y bueno, también se van a llevar este tipo de bibliotecas a órbitas en la Tierra. Y se va a llevar una copia también a órbita heliocéntrica profunda para, bueno, pues si en algún momento se pierde, que alguien pueda recuperar lo mejor y lo peor de nuestra especie. Con lo cual no sé yo si es buena idea, porque en el fondo estamos dando toda la información, es decir, todos nuestros puntos débiles para cualquier civilización extraterrestre que nos quiera invadir. Encima le damos toda la información de lo que somos, de las guerras que hemos tenido, de nuestras debilidades y de nuestros puntos fuertes, o sea, que información puntera.
Yo tenía otra variante dentro de esos proyectos que has citado, Sergio, que también, proyecto extremo, que evidentemente es dejar esta información fuera de nuestro planeta por si acaso nuestro planeta lo desintegramos. Y es lo que ingenieros de la Universidad de Arizona y también grupos vinculados a la NASA están presentando, pues un tipo de diseño que es utilizar la Luna, que es en principio lo más cercano, ¿no?, lo más potable que tenemos, para meter en los túneles de lava de la Luna todo este tipo de información tanto de semillas como de esporas, ADN de animales, el ADN también de los humanos. Y las ventajas, pues están claro, porque ahí ya no es dejar el disco de níquel y a ver qué pasa, ¿no?, sino que ya está protegido porque tiene una temperatura normalmente estable y bastante baja, porque no hay atmósfera, porque no hay viento, porque no hay erosión, porque no hay agua líquida, porque no hay actividad biológica que lo degrade, y parece ser que estos túneles de lava de la Luna resisten cualquier actividad o cualquier impacto meteórico o cualquier radiación solar o incluso el colapso total, ¿no?, de nuestra humanidad. Así que yo no sé en qué estado de evolución tendrá este proyecto, pero lo llaman el arca lunar, ¿no?, el Lunar Ark, que sería, pues eso, depositar también en otro backup, pues toda la información nuestra. Ya claro. Digo que por una parte tiene sus ventajas, evidentemente, porque no hay que poner todos los huevos en el mismo cesto, pero por otra parte, si estas civilizaciones extraterrestres están por ahí y son hostiles, les estamos dando una información de primer orden. Pero bueno, como ves, todo esto siempre tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, y yo creo que tiene más a favor que en contra. Claro, lo que tú estás hablando es el backup del backup. Es decir, claro, un backup por si el que el otro está mal hecho o se hace mal. Entonces hay que tener diferentes alternativas siempre. Que me estoy imaginando yo, Espi. Tú imagínate que por cualquier circunstancia de la vida y de los azares del universo le cae un chorreón de agua a esos tardígrados deshidratados en la Luna junto con la copia de seguridad de todo nuestro conocimiento humano, y son ellos los que cumplen el augurio de Jesús, empiezan a estudiarnos, claro, comienzan a conocernos, se hacen más fuertes que nosotros gracias a nuestra propia tecnología y vienen a invadirnos los tardígrados nazis lunares, a ver si va a ser verdad. A mí me caen bien, tío. Oye. ¿Sí? ¿Tú quieres que vengan? Sí. Visto lo visto, seguro que lo hacen mejor. Ah, pues dicho así, es verdad, yo me apunto. Pues nada, si algún tardígrado nos está escuchando, que me diga quién tiene mi mochila con mi... Hay argumentos de ciencia ficción mucho peores que el que acabas de decir, ¿eh? Pues danos tiempo que desarrollemos... Igual otro podcast para la temporada que viene, otra ficción sonora, venga. Ah, más podcast, no. Que no descarto yo, Espinosa, que el verano que viene no me aburra y me ponga a escribir un... Bueno, no sé yo si te vas a tener para aburrirte. Ya, voy a tener lío, pero yo qué sé, como, otro, tener cosas que hacer, Fran, como otra conspiración, ¿sabes? Para que luego la gente nos lo ponga en comentarios. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué hacéis? Que vuelva por el podcast normal. Joder, está la música de fondo, no me gusta. Eso, ¿qué es esto del tardígrado? Pero por favor, ¿dónde? ¿No? Ah, pues igual lo hacemos solo. Hay que provocar un poco, hay que provocar. Eso, sí. Y si no, Jesús Callejo, lo bueno... Oye, ¿cómo es esto que te han contactado de Médicos Sin Fronteras? Me tiene loco. O sea, todo lo que hagamos tiene un buen respaldo. O sea, todo lo que estamos haciendo tiene un eco en la eternidad. Así que cuidado con lo que decimos, porque nos pueden escuchar hasta los de la Cruz Campo. Ojalá. Jo, qué bonito sería, Sergio Cordero, conseguir que Cruz Campo haga una donación para Médicos Sin Fronteras en nuestro nombre. O sea, eso sería pasarse el videojuego. Eso es casi más difícil que lo de los tardígrados, fíjate lo que te digo. Hacía mucho que estaban muy tranquilos los de Cruz Campo, hacía mucho que no los mencionábamos, pero bueno, siempre hay que volver a las buenas costumbres y recordar que son nuestros amigos, pese a que Espi diga que hacen su cerveza con agua de bañar los perros. Con lo cual... Espi hace de poli malo. Es un hecho. Sí. Que vengan y lo desmientan. Si nos están escuchando allá por el éter, igual que nos escucharon... Si no lo desmentís era por algo. Silencio administrativo. ¿Qué? No creo que sea una coincidencia. Si nos están escuchando y tienen ganas de donar a Médicos Sin Fronteras, que sepan que van a ayudar a todos los oyentes que están escuchando ahora mismo y que estos anuncios que están saliendo de cuando en cuando van destinados a hacer una buena causa y que estamos dejando un mundo un poquito mejor.
Pues nada, si nos escucháis desde Cruzcampo, desde Médicos Sin Fronteras, desde la Luna y eres un tardígrado, o alguien que se ha llevado una mochila que no es la suya con un ordenador dentro, sois bienvenidos en Mindfacts. Os esperamos aquí dentro de 7 días con más programas. Saludos de Fran Izuzquiza y hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. No es relato de solo uno. Es relato de todos nosotros. Lo recibimos de boca a boca, así que tienes que oír y no olvidar. Porque lo que oyes hoy, tienes que contar a los nacidos mañana. Yo miro muy atrás, a través del marcar del tiempo, a lo largo del camino, de la historia y más allá. Yo veo el final que fuera el comienzo. Es apocalipse, lleno de dolor. Y de él nacidos ceniza crujiente y tiempo de terror. Fuera el invierno pleno y señor muertos persiguiendo a todos, pero uno no pudo coger. Ese fuera Capitán Walker. Él junta un grupo. Se lanza por los aires y vuela hacia el cielo. Atrás dejan sus casas. Dicen adiós, adiós a los rascadores del cielo. Y toda sabiduría restante dejaron atrás. Unos dicen el viento de pronto paró. Otros creen fue un grupo llamado Turbulencia.